El Señor de los Anillos, la Guerra de los Rohirrim, es una historia que sucede alrededor de 200 años antes de que un tal Bilbo Bolsón descubra un anillo que al parecer llevará a muchas cosas épicas. Seguramente no han escuchado de ellas, ya saben. Pero sí, aquí nos centramos meramente en el reino de Rohan, en lo que tendrán que enfrentarse en una guerra contra unos dunlendinos, los cuales amenazan con tomar todo lo que ellos poseen. Todo esto durante las épocas del rey Hel. Ahora, ¿por qué rayos sería interesante una película como esta? Bueno, porque es la primera película animada del Señor de los Anillos que hemos tenido desde los años 70. Sí, ya saben, la primera película fue esa hecha por Ralph Bakshi, esa película tan extraña que a veces es leal y a veces es extrañamente diferente, porque fue una película de los 70. Entonces sí, después de muchas décadas, por fin tenemos otra película animada del Señor de los Anillos que está en los cines. De por sí eso ya es algo especial, una nueva película animada completamente en 2D de manera tradicional, ok, con algunos escenarios en 3D, pero todavía tradicionalmente hecha. ¿Y que está saliendo en los cines de manera oficial? Sí, por favor, denme eso inmediatamente. Y por supuesto, no solo es otra película basada en las obras de Tolkien, sino que esta adaptación toma lugar en el mismo universo cinematográfico que las películas de Peter Jackson. Y no solo eso, la película se ve como un anime. Y eso es quizás porque tenemos a un director japonés conocido por hacer anime. Así que, sí, esto es algo bastante especial, bastante único se puede decir. ¿Y qué tal está la película del Señor de los Anillos, la Guerra de los Rohirrim? Después de todo siento que ya llevamos como media década simplemente escuchando que esta película iba a salir y aquí por fin está. Y bueno, es una película bastante disfrutable definitivamente, aunque también hay algunos detalles que la retienen de ser algo absolutamente grandioso. Realmente no vemos nada más allá de lo que ya no hemos visto del mundo de Tierra Media en esta película. Más bien ya vemos cosas que vimos en las películas de Peter Jackson. Y se entiende, la historia sucede en estos mismos lugares, pero también hace que la película se sienta simplemente como un refrito de cosas que ya vimos antes, excepto que ahora están animadas. Porque sí, tenemos el reino de Rohan, lo vemos ahí, y luego también una vez visitamos Isengard, eso también ya se había visto, es una locación bastante famosa, pero sí. Lo más nuevo que vemos es un bosque donde hay una bestia mística que no habíamos visto antes en otra adaptación del Señor de los Anillos, pero aparte de eso es todo, porque la otra locación donde sucede la historia es en el abismo de Helm, el cual una vez más es una locación bastante conocida para cualquiera que ya sabe lo que es un Señor de los Anillos. Entonces sí, realmente no vemos nada nuevo que no hayamos visto ya en otras adaptaciones de estas obras literarias. Pero bueno, al menos con ser una película animada, supongo que le da un nuevo look a estas cosas. Y eso es suficiente, pero realmente no tiene un factor wow que esté por ahí. Los personajes de hecho se ven bastante bien, están muy bien diseñados, la animación de hecho también está bastante bien, se nota que esto les tomó muchísimo tiempo, quizás por eso se siente que el tiempo de producción fue bastante largo, literalmente se tomaron mucho tiempo haciendo los increíbles visuales de la película. Pero también no sé por qué cuando veo el diseño del personaje de Wolf en esta película, siento que estoy viendo un personaje de One Piece que se perdió y terminó en el mundo del Señor de los Anillos. Sí, no lo sé, me recuerda como a Ace o tal vez a Shanks si tuviera el pelo más largo y tuviera el pelo completamente negro en lugar de ese colorido rojo del que es conocido, pero sí, siento que viene directamente de ese anime. Pero bueno, en cuanto a los visuales y cómo está este mundo de Tierra Media puesto en esta película, al menos en eso está bien. El problema es que realmente no vamos a locaciones que no hayamos visto antes. Al menos algunas que no hayamos visto antes en alguna otra adaptación. En cuanto a los personajes, bueno, tenemos unos personajes buenos, unos personajes ok, pero una vez más no tenemos a algo que realmente nos recuerde a los increíbles personajes que hemos tenido en El Señor de los Anillos. No tenemos a alguien del nivel de Aragorn, ni siquiera del nivel de Legolas, y eso que él no necesariamente tiene tantos fans por ser un personaje increíblemente perfecto. Pero sí, aquí tenemos personajes que son lo suficiente como para que veas la película y digas, ok, estoy interesado en ver cómo estas personas lidian con esta situación, pero más allá de eso, realmente nada especial. Una vez más, hay un factor wow que no está aquí. Pero bueno, es el Señor de los Anillos, así que definitivamente tendremos algunas peleas épicas, ¿cierto? Y sí, claro que tenemos unas peleas a gran escala en este filme, pero al mismo tiempo se siente que las peleas en gran escala no llevan la misma escala que otras producciones cinematográficas basadas en las obras de Tolkien. Ni siquiera en como lo vimos en las películas del Hobbit. Por cierto, de hecho a mí me gustan las películas del Hobbit. Pero incluso admitiré que las peleas ahí no son tan increíbles como las que están en El Señor de los Anillos.
Y en este filme siento que eso es lo que le faltó a muchas de las escenas de pelea aquí. Una sensación de escala donde de verdad se sentía que había guerra en todos lados. En su lugar vemos quizás un poco de guerra aquí, tal vez un poco de guerra allá, pero en su mayoría nos vamos a centrar en el conflicto entre quizás 2 o tal vez 3 personajes durante toda esa guerra. Ok, eso al menos mantiene el conflicto a un nivel personal y se mantiene enfocado, pero al mismo tiempo, si estamos hablando de una historia del Señor de los Anillos y la película literalmente se llama La Guerra de los Rohirrim, bueno, sí esperamos ver un poco más de esa guerra y no simplemente centrarnos exclusivamente en 1 o 2 personajes e ignorar el resto de la pelea. Si las otras películas pudieron hacer eso y hacerlo bien, no veo por qué esta de la nada decidió irse a otra dirección, sobre todo porque se entiende, pero también termina en que muchas de las peleas no sean tan satisfactorias como hemos visto en otras adaptaciones. Y bueno, si es una película animada, por supuesto es increíblemente difícil animar tantas figuras haciendo un montón de desastre en todos lados, pero aún así, vaya, ya se tomaron mucho tiempo haciendo esta película, ¿por qué no añadir esos elementos también, saben? Después de todo, el mundo de la animación se supone que debe tener más posibilidades que una producción en vida real, en live action. Así que verla tan limitada como aquí es una especie de paradoja, una muy extraña. Pero al menos esas peleas a nivel personal sí están muy bien hechas, al menos ahí sí lo lograron. Y sí, por supuesto que tenemos muchas referencias a elementos que ya conocimos de las películas del Señor de los Anillos. Tendremos menciones de algunos personajes, algunas figuras muy importantes y quizás estableciendo las bases para eventos más importantes, que no, realmente no es para decir de que harán una secuela de esto o algo así. No, literalmente las películas donde suceden esos eventos ya se han hecho, se supone que conectan a estas. Y eso está perfectamente bien, aunque no ayuda el hecho de que una vez más se siente que mucho de lo que vimos en la película ya se había visto antes. Pero bueno, en cuanto a la música, ahí sí tenemos algo verdaderamente bueno. No tenemos al compositor Howard Shore de vuelta en esta película, pero lo que sí tenemos es un montón de música original que suena bastante bien y que podría quedar en las películas del Señor de los Anillos de antes, pero también tenemos varias referencias a la música de esas películas y sí, es increíble. Escucharemos el tema del anillo porque por supuesto que debes escuchar eso en una película de estas. Mucho de la historia sucede en el reino de Rohan, así que ya sabes qué clase de música vas a escuchar ahí. Y otras melodías muy conocidas del Señor de los Anillos suceden cuando mencionan cierta cosa o a cierto personaje, así que musicalmente hablando estamos bastante bien. Pero claro, también el material original merece su propia apreciación. Hay un tema bastante heroico cuando nuestra protagonista Hela hace cualquier cosa, cuando dice algo importante, cuando hace algo importante o simplemente algo sucede a su alrededor. Escucharemos su tema una y otra vez y es un muy buen tema musical, uno que fácilmente podría quedar una vez más en las películas anteriores. Vaya, sí, incluso en series como Los Anillos del Poder... Si incluso en series como esa podemos tener buena música que podrían quedar con las películas de antes, en ese caso diría que sí, esta franquicia es muy buena en simplemente tener buenos temas musicales. Y eso sí, por más problemas que tenga esta película, el hecho de que no tiene un factor wow en muchos de sus detalles, al menos es mucho mejor que la serie de los Anillos del Poder, eso es lo más importante. Entonces sí, El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim es una película disfrutable, pero al mismo tiempo se siente que podría ser más. Quizás haber explorado un poco más el mundo de Tierra Media, a maneras que no lo hemos visto en películas anteriores, eso hubiera ayudado bastante. Y también quizás darle una mejor caracterización a estos personajes, porque están perfectamente ok tal y como están, pero realmente no llegan a los niveles de los personajes que hemos visto en otras adaptaciones. Y eso hace que las referencias a otras cosas que ya conocemos, por más lindas que sean, sí se sienten como que una vez más estamos comparando algo que no funciona tan bien como esos elementos legendarios. Las peleas todavía son espectaculares, por supuesto, pero les falta una sensación de escala que es muy necesitada en historias como esta. Pero bueno, al menos son mejores que las escenas de pelea de Los Anillos del Poder. Vaya que esas eran un desastre total. Muchas veces con un trabajo de edición bastante extraño y a veces incluso hasta les faltaba sonidos que deberían estar ahí claramente. Esa serie de verdad tiene muchísimos problemas. Sí, pero se supone que estamos hablando de una película, ¿verdad? Sí. No es la mejor película del Señor de los Anillos, definitivamente, pero todavía es una disfrutable y una que para muchos fanáticos ya es algo que están seguros que van a ir a ver, y espero que de verdad lo hagan. Bueno, podría decir que sí es mejor que la versión animada de Bakshi, al menos tenemos eso, y bueno, una vez más, lo más importante es que es mejor que la serie de Los Anillos del Poder, eso es lo más importante.
y en general creo que vale la pena checarla simplemente porque sí es algo bastante único, una película de Señor de los Anillos con todo el apoyo de un estudio grande y al mismo tiempo siendo en estética de anime. Ok, suena como algo bastante extraño, vamos a ver. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.